La hermosa isla de fiestas de Koh Phangan, Tailandia, es conocida por sus famosas fiestas de luna llena en la playa que atraen a miles de turistas cada mes. Sin embargo, en 2023 llamó la atención de la gente por un crimen completamente diferente y siniestro que tuvo lugar. El 3 de agosto de 2023, alrededor de las 6 de la mañana, la tranquilidad de la madrugada se vio interrumpida cuando un grito alarmante rompió el silencio. Una trabajadora del sitio local de vertido de basura, el Centro de Eliminación de Residuos de Koh Phangan, se había topado con una vista horrorosa. Entre montones de restos de fiestas desechados, descubrió restos humanos en una bolsa. Conmocionada, informó de inmediato a su jefe. Estos recolectores de basura, en su mayoría inmigrantes birmanos de bajos ingresos, tamizaban los desechos diariamente, con la esperanza de encontrar tesoros valiosos desechados por la sociedad, turistas y fiesteros, artículos que podrían intercambiar por dinero. Lo que inicialmente parecía ser carne desechada, resultó ser una cadera humana. El gerente contactó rápidamente a la policía. En menos de una hora, numerosos policías y medios de comunicación llegaron al lugar. Los restos descubiertos incluían caderas, antebrazos, piernas, intestinos y partes privadas masculinas, todos dejados en el vertedero de basura de Koh Phangan. Tras la investigación inicial, se determinó que el hombre había fallecido hace menos de 48 horas, como lo indicaba el rigor mortis que se estaba estableciendo. Además, el grado de descomposición sugería la fase fresca, donde el cuerpo aún parece relativamente intacto, pero ha comenzado a mostrar los primeros signos de descomposición. Los restos eran de un hombre caucásico, lo que llevó a la policía a sospechar que probablemente era un turista que visitaba la isla para las famosas fiestas de luna llena. Encontrar a un extranjero muerto en una ciudad o país que depende tanto del turismo es una mala publicidad. Y querían determinar qué causó esto y resolver el crimen de inmediato. Se preguntaban si podrían localizar el área o ubicación de donde provenía esa basura en particular esa mañana. El gerente del vertedero les informó que cada mañana llegaba a este sitio la basura de todo Koh Phangan. Era un callejón sin salida, el final del camino. Frente a un callejón sin salida pero sin desanimarse, la policía esperó el análisis forense y un perfil de ácido desoxirribonucleico para establecer quién podría ser esta persona. También revisaron los reportes de desaparecidos que podrían guiarlos a resolver este misterio. Antes de continuar, no te pierdas la conclusión. Hay una motivación inesperada para este crimen que solo era conocida por los amigos cercanos de la víctima. Y si te fascinan los crímenes reales, bien investigados en formato de narración, entonces asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte a Anatomía del Crimen para más casos intensos de todo el mundo. Activa las notificaciones para mantenerte informado. Vamos, al día siguiente, en el mismo vertedero, se encontró una bolsa de plástico que contenía una camiseta ensangrentada, pantalones cortos, ropa interior y un recibo de compras en un supermercado llamado Big C. Su inesperado descanso llegó el mismo día cuando un turista extranjero entró a la estación de policía de la isla para reportar a su amigo desaparecido. Dijo que su amigo, Edwin Arrieta, un colombiano de 44 años y cirujano plástico, había estado fuera de contacto durante unos días. Los oficiales, bien conscientes de la investigación en curso, se miraron como si supieran lo que el otro estaba pensando. ¿Fue solo una coincidencia? ¿O podrían las partes del cuerpo encontradas en el vertedero pertenecer a esta persona desaparecida? Cuando el hombre que proporcionaba información sobre el informe de la persona desaparecida se identificó, quedó claro que este no era un caso ordinario. Daniel Sancho Bruchalo, un famoso chef de YouTube de 29 años e hijo de dos populares actores españoles, era el que estaba frente a ellos. Daniel llegó a la isla el 31 de julio 2023 para la fiesta de luna llena. Dijo que vio a su amigo Edwin por última vez la noche del 3 de agosto. A partir de este relato, la policía estaba tratando la desaparición de Edwin como un incidente separado de persona desaparecida. Las partes del cuerpo que descubrieron ayer fueron en la mañana del 3 de agosto, mientras que los informes de Daniel decían que vio a su amigo esa noche. Con miles de turistas entrando a la pequeña isla cada día, era muy posible que estos fueran dos incidentes no relacionados o independientes, y tenían que tratar cada caso por separado. La policía pidió a Daniel que rastreara sus eventos en la isla, lo cual él contó con gusto.
A su llegada el 31 de junio, alquiló una motocicleta y se dirigió al hotel Panwangman, donde Edwin había alquilado una habitación para ellos con su propia tarjeta de crédito. 2 días después, el 2 de agosto, Edwin llegó y Daniel lo recogió alrededor de las 3 de la tarde y lo llevó al hotel. Esa noche fueron juntos a la playa, pero Daniel perdió de vista a Edwin y no lo ha visto desde entonces. Daniel explicó que estaba reportando la desaparición de Edwin, ya que no pudo establecer comunicación con él, a pesar de dejar mensajes y un correo de voz, y debido a que la hermana de Edwin se puso en contacto con él para reportar esto a la policía, lo cual examinaremos con más detalle en un momento. Durante el interrogatorio, la policía notó marcas de rasguños sospechosas en los brazos de Daniel y encontró extraño que tardara tanto en reportar la desaparición de su amigo. Según su relato, revisaron las grabaciones de circuito cerrado de televisión a lo largo de su trayecto. Daniel llegó el 31 de julio, alquiló una motocicleta y se registró en el Hotel Penguin Man. El alquiler y el hotel se pagaron con la tarjeta de crédito de Edwin. ¿Recuerdas el recibo hallado en el vertedero junto a la ropa ensangrentada que mencionamos antes? Estos fueron descubiertos casualmente el mismo día que Daniel entró para hacer un informe de personas desaparecidas. Bueno, los detectives encontraron algo muy interesante al examinar las imágenes de circuito cerrado de televisión en el supermercado Big C cuando se realizaron las compras. El 1 de agosto de 2023, el día antes de que Edwin llegara, se vio a Daniel comprando lejía, agentes de limpieza, herramientas de corte y bolsas de basura. No revelaron esta información a Daniel de inmediato, ya que querían establecer su versión de los hechos y guardar este as bajo la manga para más tarde. El 2 de agosto las cámaras de seguridad captan a Edwin esperando a Daniel. Daniel lo recoge del muelle y con Edwin sentado detrás de él, se ve a Daniel conduciendo la motocicleta, presumiblemente hacia el hotel. Pero en lugar de llevar a Edwin de regreso a su hotel, Daniel parecía estar yendo en una dirección diferente, hacia una villa diferente, a 28 kilómetros de distancia de donde se suponía que Edwin debía registrarse, llamada el Resort Hat Salad. La ropa que Edwin llevaba puesta, mientras estaba sentado detrás de Daniel en la motocicleta, eran las mismas que se encontraron el 4 de agosto en el vertedero de basura, otro vínculo que sugería que Daniel sabía más de lo que estaba dejando ver. Nunca se volvió a ver a Edwin con vida. Edwin Arrieta era un exitoso cirujano plástico colombiano. Según sus amigos, su carrera era increíblemente importante para él y frecuentemente viajaba a lugares como Londres y Buenos Aires. Disfrutaba montar a caballo y practicar diversos deportes. Recientemente había mostrado interés en mudarse a España, lo cual exploraremos en un momento. Edwin era un hijo y hermano devoto y se enorgullecía de cuidar a sus padres y hermana. De hecho, fue su hermana, la querida Arrieta, quien dio la primera alarma cuando Edwin dejó de responder a sus mensajes el 2 de agosto. Preocupada, comenzó a llamar a algunos de sus amigos cercanos y se enteró de su relación con Daniel. Finalmente obtuvo el nombre de usuario de Daniel en Instagram y comenzó a enviarle mensajes de inmediato. Estos son algunos mensajes que Darling y Daniel intercambiaron después de que ella accedió a la cuenta de Instagram de él cerca del 4 de agosto. Estos mensajes muestran que ella está muy preocupada por su hermano y desea saber qué sucede con él. Ella le pregunta a Daniel, pero se sorprende cuando él le dice que perdió contacto con él. Ella duda que estuvieran en una playa juntos, pero él abandonó a su hermano. Daniel le dice que tomaron algunos hongos, pero él estaba fuera de sí, que Edwin pensó que había algo mal con él y por eso no le respondió. Ella encuentra esto increíble e implora que llame a la policía. Daniel está de acuerdo, le ofrece su número de WhatsApp y luego le dice que va a ducharse antes de ir a hablar con la policía. Daniel fue a reportar la desaparición de Edwin ese día. Sin embargo, debido a su cuestionable relato de los hechos, lo que los detectives encontraron en las grabaciones de circuito cerrado de televisión y la ropa manchada de sangre que coincidía con la de Edwin y las numerosas raspaduras y heridas en los brazos de Daniel, la policía lo arrestó después de su declaración. Se especula que también pudo haber sido alertado debido a la hermana de Edwin, pero llegaremos a eso más tarde. El 5 de agosto, la policía y el equipo forense acudieron a la villa alquilada por Daniel. En la villa encontraron numerosas áreas que habían sido limpiadas a fondo con lejía.
Los funcionarios forenses recogieron cabello, muestras de agua, manchas de grasa y fragmentos. También hallaron rastros de sangre en el baño. En las tuberías hallaron cabello y tejido humano. Estas muestras fueron enviadas para pruebas aceleradas en la provincia de Yala. Se esperan los resultados preliminares el día siguiente, el 6 de agosto. También encontraron $80,000 en efectivo y una cadena de oro. Cuando se le preguntó, Daniel estaba enfadado y afirmó que era inocente, insistiendo en que tenían a la persona equivocada y que la policía debería estar allí intentando encontrar a su amigo. Sin embargo, esa noche, las pruebas de ácido desoxirribonucleico del lugar de desecho confirmaron que los restos pertenecían a Edwin. Al día siguiente, las pruebas de la villa de alquiler de Daniel también confirmaron la presencia de ácido desoxirribonucleico de Edwin. La policía sabía que tenían al culpable. Los detectives confrontaron a Daniel con las pruebas que vinculaban los restos encontrados en el vertedero y en su villa con Edwin, recordándole las severas penas por mentir a las autoridades. Daniel cedió y admitió que lo hizo, pero afirmó que fue un accidente. Daniel dijo que llevó a Edwin a la villa para hablar con él en persona y terminar su relación. Afirmó que lo había intentado antes, pero Edwin no escuchaba. Pensó que si le hablaba cara a cara, Edwin entendería. Sin embargo, Edwin no estaba interesado en hablar. En cambio, quería iniciar sexo con Daniel. Sintiéndose amenazado y temiendo que estaba a punto de ser violado contra su voluntad, Daniel lo alejó. Esto enfureció a Edwin, quien había venido desde tan lejos y estaba pagando todos estos gastos. El empujón se convirtió en una pelea a gran escala, resultando en rasguños en los brazos de Daniel. En la lucha, Daniel golpeó a Edwin en la cara, causándole una caída y la pérdida de la conciencia. Entrando en pánico, Daniel arrastró a Edwin al baño, le echó agua en la cara, pero no despertaba. En shock, Daniel esperó una hora antes de entrar finalmente en pánico y decidir cortar a Edwin en pedazos. Le tomó casi 3 horas completar el desmembramiento, resultando en alrededor de 14 pedazos de cuerpo. Luego, Daniel removió la pelvis, el pene, las 2 piernas y los intestinos y los separó de las partes restantes. Noche, intentó alquilar un kayak para deshacerse de las partes restantes en el mar. Pero el vendedor de kayaks se negó a alquilarle uno tan tarde en la noche. Así que Daniel, frustrado y enojado, compró el kayak por $1,000. Luego remó varias veces para arrojar las partes del cuerpo en medio del mar. A las 10 de la noche se deshizo de la cabeza. A las 2 de la mañana del 3 de agosto fue al lugar de desecho y dejó los restos que se descubrieron al inicio de este episodio. A las 6 de la mañana hizo un segundo viaje para arrojar más partes al mar. Coincidentemente, mientras hacía kayak, los trabajadores encontraron las partes del cuerpo que había desechado antes esa noche. Ese mismo día, fue a la fiesta de la luna llena en la playa y lo pasó bien. Finalmente, hizo otro viaje a las 11 p.m., esa noche en su kayak para tirar las partes restantes. Los detectives creyeron su versión de los eventos para deshacerse de las partes del cuerpo de Edwin, pero no creyeron que la historia de Daniel, de lo que sucedió en la villa, fuera simplemente un accidente. Quizás, al ser honesto sobre la eliminación del cuerpo, Daniel creía que el resto de su historia parecería creíble. Pero los detectives descubrieron sus mentiras. Poco sabía él que lo habían descubierto en las cámaras de seguridad comprando los artículos utilizados para desmembrar y deshacerse del cuerpo de Edwin mucho antes de que tuvieran esta supuesta pelea. Además, la forma en que Daniel alquiló un hotel separado lejos en el otro lado de la isla, que no reveló a la policía, llevó a Edwin allí inmediatamente después de que llegó, y lo desmembró y lo desechó en cuestión de horas, usando las herramientas que había comprado un día antes, pintó una imagen clara de asesinato premeditado. De hecho, ahora había pruebas abrumadoras que sugerían que todo este viaje se planeó por una razón, para atraer y asesinar a Edwin Arrieta. Por razones que solo él realmente conoce, Daniel planeó atraer a Edwin, matarlo y desmembrarlo, y abandonar el país antes de que alguien se diera cuenta. La policía tiene su propia versión de los eventos, de lo que sucedió en la villa en agosto en Second.
después de atraer a Edwin a Koh Phangan bajo la apariencia de otro encuentro de vacaciones. Daniel recogió a Edwin como estaba planeado, pero deliberadamente lo llevó a una villa diferente a la que había reservado como coartada para la policía. Allí, un Edwin desprevenido y cauteloso por sus viajes fue golpeado en la cabeza con un objeto contundente, pero sorprendentemente, esto no lo incapacitó de inmediato. Para sorpresa de Daniel, Edwin contraatacó, luchando valientemente contra el hombre que lo había atraído con su malintencionado plan premeditado. La lucha subsiguiente por su vida dejó moretones y rasguños en Daniel que fueron vistos por la policía más tarde. Luego, según lo planeado, Daniel arrastró el cuerpo fallecido o inconsciente de Edwin al baño, un lugar elegido por sus superficies de azulejos y facilidad de limpieza. Luego, Daniel desmembró metódicamente a Edwin, utilizando las herramientas de corte que había comprado el día anterior. Convirtió el baño en un matadero improvisado e hizo todo lo posible para minimizar el desorden y contener la sangre. Después de desmembrar a Edwin en 14 pedazos, Daniel colocó los restos en bolsas de basura. Limpió la escena utilizando los productos y soluciones de limpieza que también compró el día anterior. Quería tirar todos los restos al mar esa noche, pero subestimó la disponibilidad del kayak y lo desafiante que sería desmembrar el torso y las piernas. Por lo tanto, improvisó comprando el kayak y tirando las partes grandes directamente en el centro de eliminación de residuos de Koh Phangan y asumió que a nadie le molestaría buscar entre montones de basura en un vertedero. Sin que él lo supiera, los recolectores de basura siempre revisan los escombros y este sombrío descubrimiento se hizo solo unas horas después de que él lo dejó allí. Los viajes de Daniel al mar también eran metódicos. Remaba mar adentro, bajo la cobertura de la oscuridad, temprano en la mañana o tarde en la noche, y lo suficientemente lejos en el mar para asegurar que los restos se dispersarían y serían difíciles de recuperar. Luego, pasaría la noche en la villa en la que no desmembró a Edwin, y en caso de que la policía sospechara de algo, no había forma de encontrar juego sucio en su ubicación. Después de salir de la villa en la que desmembró a Edwin a las 9 de la mañana, el 3 de agosto, asistió a la fiesta de luna llena para celebrar el alivio de deshacerse de un problema en su vida y luego un último viaje nuevamente a las 11 de la noche para deshacerse de las partes restantes, después de lo cual creía que había cubierto todas sus huellas. Sin embargo, como la mayoría de los criminales que creen que han engañado a todos, la realidad decía lo contrario. Las imágenes de circuito cerrado de televisión jugaron un papel clave en la resolución del crimen al establecer su intención antes de que Edwin incluso pusiera un pie en la isla. La eliminación y la ropa que Edwin fue visto usando cuando estaba sentado detrás de Daniel en la motocicleta establecieron una secuencia clara de eventos de lo que sucedió. A pesar de sus afirmaciones de inocencia, los detectives sabían que habían atrapado a un asesino frío y calculador. Pero entonces, ¿por qué Daniel reportaría la desaparición de Edwin a la policía en lugar de abandonar la isla en silencio? Resulta que Edwin estaba increíblemente unido a su hermana y se enviaban mensajes varias veces al día. La encantadora Arieta daría más tarde una desgarradora entrevista en la televisión colombiana revelando que había sospechado de Daniel desde el primer momento. Ella no conocía personalmente a Daniel, por lo que tuvo que contactarlo a través de Instagram, una conexión que obtuvo de los amigos de Edwin. Darling recuerda haber dicho a los amigos de Edwin cuando dejó de responder el 2 de agosto, «Estamos preocupados. No tenemos información». Fue entonces cuando descubrió que el chef español también estaba en Tailandia con su hermano. Le preguntó directamente, cita, «¿Qué sabes sobre mi hermano?». Su respuesta fue escalofriante. «Lo perdí de vista en la playa». Las alarmas de Darling se dispararon de inmediato. «Dios mío, ¿cómo puedes ser un amigo y no saber dónde está?», pensó ella. Esto lo hizo sospechar de Daniel desde el inicio. Desesperada por respuestas, Darling le instó a correr a la estación de policía para reportar a Edwin como desaparecido. Pero ella no se detuvo ahí. «Contacté al cónsul de Colombia. Le dije que no dejara salir a este hombre de Tailandia porque lo sospechaba», explicó. Luego, el cónsul alertó a las autoridades tailandesas para que estuvieran al tanto de Daniel, lo que explica por qué la policía estaba tan sospechosa cuando vino a reportar que Edwin desapareció. Lamentablemente, la siguiente llamada que recibió Darling la tomó desprevenida.
Ella recuerda el momento. Cita: el cónsul me dijo que habían encontrado un cuerpo. Pregunté: ¿es mi hermano? Se quedaron en silencio y en ese momento supe que era mi hermano. Su voz se quebró y no pudo contener sus lágrimas. Fue la perseverancia incansable de Darling y su rápido pensamiento lo que presionó a Daniel a presentar el informe de personas desaparecidas. La pista del consulado colombiano a las autoridades tailandesas aseguró que Daniel estuviera bajo escrutinio, dando a la policía el tiempo que necesitaban para recopilar más pruebas. Los resultados de ácido desoxirribonucleico que llegaron el 6 de agosto confirmaron que las partes del cuerpo ensangrentadas y los fluidos en la villa alquilada de Daniel eran efectivamente de Edwin. Pero la pregunta candente aún permanece: ¿por qué lo hizo Daniel? La historia de Daniel y Edwin inició hace cerca de un año. Edwin contactó a Daniel por Instagram y empezaron a mensajearse y llamarse por teléfono. Estas interacciones se volvieron cada vez más coquetas con el tiempo, escalando a imágenes íntimas, encuentros sexuales y citas en España. La relación fue más allá de lo físico y emocional. Edwin incluso invirtió 10.000 euros, ya que tenían la intención de iniciar un negocio de restaurante en España juntos. También le permitió a Daniel usar su tarjeta de crédito para compras. Sin embargo, la relación era complicada. Daniel había estado con su novia Laura durante los últimos 5 años. Planeaban una boda en España y Tailandia. Además, a pesar de sus diversos encuentros sexuales, Daniel no se veía a sí mismo como homosexual y quería terminar su relación con Edwin. Pero esto no le sentó bien a Edwin, quien había invertido su tiempo, dinero y alma en esta nueva amistad con su sugar baby, más de una década menor que él. Según Daniel, Edwin no podía soltar y amenazó con publicar sus fotos y videos íntimos, arruinando así su reputación y la de su familia. Debo señalar que, a pesar de que Daniel proviene de una familia de personas famosas, filtrar estos detalles sin duda también dañaría la reputación de Edwin como cirujano plástico. Además, no había evidencia que sugiriera que Edwin estaba amenazando con hacer tal movimiento. En una revelación impactante, un amigo de Edwin afirmó en una entrevista que Edwin había prestado a Daniel 900 millones de pesos, equivalentes a 216.000 euros, para abrir un restaurante en España. El restaurante estaba destinado para ellos y serían socios iguales en su éxito. De hecho, solo unas pocas semanas antes del crimen, el padre de Daniel había mencionado lo orgulloso que estaba de su hijo por abrir y dirigir 2 restaurantes en España. Ahora conocemos, en parte, el origen de este éxito. Parece que el motivo más fuerte para acabar con la vida de Edwin fue para que Daniel se embolsara el dinero y las futuras ganancias de este restaurante y se deshiciera de un problema en su vida que de otra manera habría manchado su reputación y la de su familia si se descubría su secreto benefactor. Además, el comportamiento de Daniel no mostró ningún indicio de remordimiento. El día después de desmembrar a Edwin y antes de su último viaje en kayak para deshacerse de los restos, asistió a una fiesta en la playa de luna llena el 3 de agosto. ¿Qué persona asiste a una fiesta si está de luto por la pérdida accidental de su querido amigo? En una entrevista con la prensa española, Daniel dijo esto sobre Edwin, cita: «Soy culpable, pero yo era rehén de Edwin. Él me mantuvo como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me obligó a hacer cosas que nunca habría hecho. Estaba obsesionado conmigo y me engañó. Me hizo creer que quería hacer negocios conmigo, invertir dinero en la empresa de la cual soy socio, que haríamos cosas juntos. Pero todo era una mentira. Todo lo que quería era a mí, que fuera su novio». El 6 de agosto 2023, Daniel estuvo rodeado de policías y recorrió la isla de Koh Phangan para reconstruir el asesinato de su amante colombiano de 44 años, el cirujano Edwin Arrieta Ortega. El lunes, 7 de agosto, el juez del Tribunal Provincial de la isla lo condenó a detención provisional hasta su juicio. Los fiscales buscaban la pena de muerte contra Daniel Sancho, pero en agosto de 2020, el rey de Tailandia conmutó la pena de muerte a cadena perpetua en un caso diferente, donde también estaba involucrado un español, allanando el camino para la extradición. Se espera que lo mismo le suceda a Daniel, a pesar de que la sentencia fue dictada por los tribunales.
Es justo que los extranjeros cometan delitos en otros países, pero se les perdone la sentencia en esos países. Déjame saber en los comentarios. En abril de 2024 se presentaron cargos contra Daniel Sancho. Los cargos incluían asesinato premeditado, ocultamiento de un cuerpo y destrucción de documentos de otras personas. Sancho se declaró no culpable de asesinato premeditado y destrucción de documentos, pero se declaró culpable de ocultar el cuerpo de la víctima. Las familias de Edwin no quieren la pena de muerte para Daniel, pero creen que debería ser castigado con otro castigo acorde a la gravedad de su crimen. La sentencia de Daniel está pendiente y su juicio continúa. Compartiré una actualización en nuestra publicación de la comunidad de Anatomía de Crímenes, así que no te pierdas ninguna novedad presionando el botón de suscribirse y la campana de notificaciones. Soy Víctor, gracias por ver.